¿Cómo están? ¿Bien? Me gustaría tener audio para ver si es que me escuchan, gente. Hola, profe, ¿Cómo bien, están? ¿y vos ¿Cómo qué? están? ¿Bien? Hola, profe. ¿Me escuchan bien? Yo la escucho súper bien. Hola. Bueno, Hola, ¿me escuchan? ¿Verdad que sí? sí, profe. Muy bien, está entonces. Vamos a empezar con nuestra clase en el día de hoy. Ya que es un poco una duda, chicas, parece que son todas chicas las que están bien ahora. Ustedes, el próximo viernes, ¿tienen o no tienen clase a la tarde? No, no tenemos. O no vamos a tener. No van a tener, pero deberían de tener, ¿verdad? Sí, profe, pero viste que cambiaron todo en la facultad, no sé qué pasó. Vamos a ir bien mientras voy compartiendo mi imagen. Entonces, bueno, yo en el transcurso de la próxima semana, antes de programar mi reunión, les voy a estar llamando, ¿sí? Para que podamos coordinar entonces y ponernos de acuerdo. Yo no tengo inconveniente, de hecho, que este es mi horario habitual de dar mis clases, pero como que sabía que ustedes iban a tener clases prácticas, nomás yo también modifiqué mi horario laboral. Pero en vista de que me avisaron, volví vamos a decirle, a retroceder y estamos dando en la clase normal, que no, en el horario habitual que nos corresponde. Bueno, nuestra clase anterior fue la parte de la conducta del ser humano. Hoy vamos a seguir hablando porque es importante que ustedes manejen y tengan algún tipo de conocimiento del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque este es el, vamos a decirle, el sujeto de trabajo de ustedes. Y ustedes no pueden ser tan, vamos a decirle, cerradas, tan frías de no conocer lo que es el ser humano. Vamos a estar trabajando con personas, no con objetos. Entonces es importante tener un cierto carisma de empatía, de saber escuchar y por sobre todo de saber atender adecuadamente al paciente, que como sabemos viene de una situación y en una condición no tan óptima, ¿verdad? Porque las personas no vienen para relajarse o para dispersarse o para distraerse a la rehabilitación. Las personas en rehabilitación vienen para mejorar su calidad de vida, que de por sí, por la condición que está atravesando, no es muy buena. Entonces, ellos vienen a buscar un cierto grado de alivio o de aceptación también, porque no siempre en rehabilitación logramos mejorar, ¿verdad? Mejorar sí en el sentido, pero hay situaciones y hay patologías que son irreversibles, ¿verdad? Pero por lo menos mejorar su calidad de vida es lo que pretende. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es emociones y necesidades. Si vamos a trabajar, por eso quiero que me tengan un poquito de paciencia, porque el tema del ser humano, la conducta humana es muy amplia. Tenemos demasiadas cosas que vamos a ir trabajando todavía vamos a decirle, eh, en esta unidad que va a ser un poquito largo también. ¿Por qué? Porque es bastante complicada. La conducta humana, como sabemos, es larga, es extensa y es complicada. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de lo que son las emociones y la conducta. Dice, las emociones tienen un papel fundamental sobre la conducta. O sea, no podemos estar ajenos a las emociones. Deberíamos de conocer mínimamente qué tipo de emociones está predominando
en la persona para poder también de acuerdo a eso trabajar y afrontar ciertas situaciones. Y hasta el tratamiento depende de la conducta y de las emociones del paciente. Generalmente, los pacientes que vienen en rehabilitación vienen con unas emociones aplanadas. Aplanadas le llamamos así, en este nivel, ¿verdad? O depresivas. Así es que después de un accidente, después de un diagnóstico, después de una patología, después de una intervención, después de una pérdida de algún miembro, sí o sí, este paciente viene con emociones aplanadas. Entonces es importante manejar. Cuando te dicen emociones aplanadas, quiere decir que están ahí, como se dice, por el suelo, en un nivel así, recto, sin ganas, sin fuerza, sin motivación, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, por eso es el papel fundamental y también es primordial de que sepan manejar adecuadamente esta situación. Entonces, las emociones dice que tienen un papel fundamental sobre nuestra conducta. En psicología definimos a la conducta como un conjunto de respuestas, es lo que la pasada ya habíamos dicho, bien por la presencia o por la ausencia de ciertas conductas que demostramos en relación a nuestro entorno o al mundo de estímulos. Esa conducta puede ser consciente o inconsciente, puede ser voluntaria o involuntaria. Hay veces que reaccionamos sin pensar, sin razonar, ¿verdad? Hay veces que voluntariamente y, como se dice, conscientemente reaccionamos según la circunstancia que nos rodea. Las emociones, dice que surgen como una consecuencia de un acontecimiento y tendrá gran influencia en nuestra conducta. O sea, sí influyen las emociones sobre la conducta. Es más, tiene gran influencia sobre ella. Por eso es necesario la colaboración entre nuestro yo racional y nuestro yo emocional. Y ahí va la famosa imagen que suelen de repente estar en esa lucha constante que suelo ver que inclusive alzan en los estados, en los stickers, ¿verdad? El famoso corazoncito dialogando con el cerebrito, ¿verdad? Y ahí está. Es necesario que haya una colaboración, una comunicación entre esas dos partes, que es la parte racional y la parte emocional, porque nos permite poner en marcha, al fin y al cabo, nuestra inteligencia emocional y de ahí, a partir de ese diálogo y de esa interacción, va a surgir la conducta apropiada. ¿Sí? Es decir, comprender el funcionamiento de las emociones nos servirá para orientar el comportamiento y responder, ahí está, de manera adecuada a los estados de ánimo de los demás. ¿Sí? Nuestra respuesta conductual se aprende, y ahí viene la pregunta. Nosotros aprendemos nuestras respuestas, o sea, nuestra conducta, y vamos a ver, dice que las emociones son todas igual de válidas. Cuando una emoción es muy intensa, ocurre que nuestro pensamiento se deforma, se empaña y ponemos el foco de atención en la emoción. Dejamos así el margen de la realidad. Esto provoca determinadas manifestaciones en nuestra conducta. Y vamos a ir un poco al caso sencillísimo cuando nos enamoramos. Ustedes saben de dónde viene la palabra novio. ¿Sí? No ver. El famoso novio, no ver. Y eso, por ejemplo, es cuando una persona emocionalmente se siente involucrada o atraída hacia otra persona, ¿entra el razonamiento en esa parte? No. Claro que no. No ve los detalles, no ve los defectos. Ahí está, y ahí se empaña y pone el foco de atención en la emoción. Ya me entiendo a los compañeros que van entrando.
Entonces dice, eso provoca determinada manifestación en nuestra conducta. Evidentemente que influye, es más, nos damos cuenta de que esa persona, cómo está reaccionando, pero esa persona no se da cuenta de ciertos tipos de conducta o cambio que está teniendo. ¿Por qué no se da cuenta? Porque ella está enfocada en lo que es sus sentimientos, sus emociones. La misma cosa. No vamos a tocar solamente la parte del enamoramiento, la misma cosa. Cuando la persona está deprimida, que es lo que más vamos a estar teniendo, también se da esta situación. La persona no quiere ver, vamos a decirle, lo bonito, la oportunidad de vida que tiene, lo que puede hacer, no quiere ver esa parte cuando no quiere razonar eso que está teniendo, valorar de repente lo que está teniendo. ¿Por qué? Porque se ve afligida y se ve empañada justamente por esas emociones, pero en este caso es una emoción negativa y se niega rotundamente a hacer su tratamiento, a hacer su rehabilitación, a hacer su seguimiento de los profesionales que son requeridos. Entonces, no se presta para eso. Un ratito, ahí se pone preocupación. Y acá nos vamos. No solamente las emociones son positivas, no es amor, corazoncito, todo nomás así, ¿verdad? También existen emociones negativas que son muy intensas, como que, por ejemplo, la ira, que genera una conducta negativa que puede empañar la realidad. Aquí se hace necesario, dice, que desde la infancia se aprende un manejo adecuado de las manifestaciones de estas emociones tan intensas. Emociones que son inseparables del ser humano y que tienen un poco de función vital también para la adaptación y la supervivencia. Nadie dice de que no tiene que existir emociones negativas. Las emociones negativas están bien porque también influye dentro de lo que es la adaptación del ser humano y es necesario, ¿verdad? Que es necesario de vez en cuando tener un poco también de emociones negativas, porque son los que nos van a ir controlando y manejando, nivelando nuestra conducta, como digo. No puede ser todo positiva, tiene que haber también en algún momento un poco de negativo. Habla también que es necesario desde que la infancia se maneje, se aprenda a manejar. ¿En qué momento se presentan estas conductas inadecuadas de rabia, de ira en un niño, por ejemplo, con los berrinches? ¿Sí? Hay una etapa en donde el niño empieza a querer llamar la atención, a querer imponer sus emociones, sus caprichos, ¿verdad? Y se manifiesta como un berrinche. Es ahí donde los padres tienen que tratar de que el niño maneje adecuadamente esos berrinches. ¿Para qué? Para que en el día de mañana, ante una situación no muy agradable del niño, también pueda manejar ciertas situaciones del comportamiento cuando sea adulto. Sin embargo, si en esa edad muy temprana no se logra un manejo adecuado, esto va a tener sus secuelas. ¿Por qué? Porque el niño, evidentemente, que cuando sea adulto tampoco va a tener esa capacidad de manejo de una conducta adecuada. Ojo, dice, en nuestra respuesta conductual ante las emociones exige que sea una respuesta controlada, que no sean las emociones las que controlan las conductas, sino las que tras reconocer las emociones se puedan expresar correctamente esa emoción de manera constructiva. Es decir, yo cuando reacciono, mi conducta no es la emoción, pero tiene que influenciar. Esta emoción va a influenciar en que mi conducta sea más o menos correcta o adecuada. Desde el nacimiento aprendemos conductas por imitación. Siempre les digo y siempre recalco que el ser humano
El aprendizaje más significativo es el aprendizaje que nosotros vemos, observamos e imitamos. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque el niño no aprende con lo que se le dice, el niño aprende con lo que ve y escucha también, por supuesto, pero tiene más influencia sobre el niño la parte de la imitación. Por eso es que vemos los niños en sus juegos, por ejemplo, que suelen jugar los niños cuando son muy pequeñitos. Lo primero que juega es a imitar ser mamá o a imitar a ser papá, ¿verdad? Dependiendo del rol, modelo que está teniendo. Porque hay veces que no está mamá, no está papá, pero está el abuelo, está la abuela, está la tía, o está otra persona que es responsable, entonces imita tal cual su conducta imita en su juego. Deténganse a mirar y van a darse cuenta que es así como les estoy diciendo. Entonces, desde que nacemos aprendemos por imitación. Por eso es tan importante analizar cómo son nuestras propias conductas como adultos. Pero será desde aproximadamente los 4 años cuando comenzamos a tomar una mayor conciencia de los aspectos de nuestra conducta sobre los demás. Más o menos a la edad de 4 años se va tomando esa conciencia. Trabajar en competencias como la empatía, la solidaridad, la generosidad, el respeto, serán importantes también para las emociones, para que las emociones no dominen el comportamiento. O sea, si yo voy a pensar emocionalmente, gente, voy a entender también yo no, ¿verdad? No voy a ver esa empatía, esa solidaridad, va a ser puro egoísmo, ¿verdad? Y es que yo me dejo influenciar por lo que yo quiero. Pero es importante trabajar en valores. Estos son valores que hay que ir trabajando con todo ser humano. Y siempre hay que trabajarlo. Tampoco hay una fecha de caducidad donde ya no tengo que trabajar valores. Hoy en día, justamente porque no se trabaja el tema de valores, muchas veces estamos como estamos. Bien. Podemos distinguir al menos 2 grupos de emociones, las positivas y las negativas. Entre las negativas se encuentra, como habíamos dicho ya hace un ratito, la ira, la ansiedad, el miedo, la tristeza, el asco, ya que producen reacciones básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable y con alta activación fisiológica. O sea que tienen reacciones fisiológicas. Entre las emociones positivas se encuentran la alegría, la sorpresa, la satisfacción. Sin embargo, hay ciertas controversias en relación con qué entendemos por emoción positiva y negativa y su verdadera naturaleza. Por lo tanto, podemos entender las emociones como una experiencia multidimensional con al menos 3 sistemas de respuesta: cognitivo subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. La predominancia de cada una de las dimensiones varía en función a la emoción, a la persona y a la situación determinada. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que es una experiencia que afecta en varios sentidos. Afecta la parte cognición subjetivo, dice cognitivo subjetivo. La parte del objetivo subjetivo. Eso es lo que quiere decir con cognitivo. La capacidad de razonar también que yo tengo. Conductual expresivo, ¿sí? Y fisiológico adaptativo, ¿sí? Depende, no todos reaccionamos y ahí viene la individualidad, porque ante una situación yo puedo tener mis emociones, puedo tener mis valores, puedo tener mis aprendizajes, voy a reaccionar de la misma manera que otra persona. No, cada uno reacciona de manera diferente de acuerdo a su entorno en el cual creció, a la persona y a la situación que se está dando. Por eso que hay
ante una misma situación puede haber muchísimos tipos de respuestas conductuales. ¿Para qué sirven las emociones? Dice que todas estas emociones básicamente tienen una función preparatoria para el individuo, para que pueda dar una respuesta correcta al ambiente, por lo que se considera respuesta adaptativa. Es decir, pueden actuar como motivadores de conducta. Sin embargo, cuando existe un desajuste o hay una emoción negativa como la tristeza, se mantiene el cómo afectan las emociones biológicamente al individuo. Entonces, ¿es necesaria las emociones? Por supuesto que es necesaria, así como las emociones necesarias, la motivación también es necesaria, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar una respuesta adaptativa adecuada. ¿Cómo afectan las emociones biológicamente en el individuo? Y ahí vamos a ir analizando un poco algunas emociones, vamos a ir definiendo y vamos a ir viendo un poco cómo lo que realmente afecta. Ahí van entrando. Bueno, en la felicidad, dice, el aumento de la actividad en el hipotálamo, septum y núcleo amigdalico, aumenta frecuencia cardíaca. Sabemos, cuando estamos demasiado felices, contentos, eufóricos, y ustedes sacan un 5 absoluto. ¿Cómo se pone? El corazón se acelera, ¿verdad? El ritmo cardíaco también, pero de felicidad, por supuesto, ¿verdad? Si bien dice que la reactividad cardiovascular es menor que en otras emociones, como la ira y el miedo, el incremento de frecuencia de respiración también se ve. En el miedo, ¿sí? Es otro tipo de reacción biológica, ¿verdad? Se acelera la frecuencia cardíaca, incremento de la conductancia y también de las fluctuaciones de la misma. En la ira, eleva actividad neuronal y muscular. ¿Por qué? Porque estamos tensos, ¿verdad? Reactividad cardiovascular intensa, elevando los índices de frecuencia cardíaca, presión sistólica y diastólica. En todo, ustedes se van a dar cuenta en que casi todas las emociones, la frecuencia cardíaca aumenta, ¿verdad? Porque hay un cambio brusco. Pero, ojo, no es lo mismo el aumento de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca en una emoción de felicidad positiva a una emoción de ira, por ejemplo, o de miedo, ¿sí? No es lo mismo. En la tristeza, la actividad neurológica elevada y sostenida, ligero aumento de la frecuencia de la presión sanguínea y resistencia eléctrica de la piel. Un ratito voy a enseñar a ingresar al compañero. La sorpresa, dice que patrón fisiológico característico de esta situación es el reflejo de orientación, disminución de la frecuencia cardíaca, incremento momentáneo de la actividad neuronal. ¿Por qué? Porque ante una sorpresa, ¿qué es lo que estamos? También estamos tensos y como que es inesperado, ¿verdad? El asco. Acá habla mucho nuestro material de lo que es las emociones de asco. Y dice que el asco aumenta en actividad gastrointestinal y la tensión. Aumenta la actividad gastrointestinal y la tensión muscular. Bueno, ¿cómo afectan las emociones a la conducta? Una de las escuelas que más trabaja con las conductas es la escuela cognitiva, conductual. Y acá habla como un modelo, nos pone así letras o símbolos, vamos a decir. Y para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Dice que desde la terapia cognitiva de Ellis se propone el modelo ABC. Para que ustedes vayan comprendiendo el mindset, en el que A se refiere a los hechos activadores, mientras que el B al bloqueo del pensamiento, creencias o evaluaciones de los pacientes.
y finalmente C, con las consecuencias emocionales o conductuales. Dependiendo de si tenemos una u otra emoción, hará que tengamos una conducta final correcta o no. Pongamos un ejemplo. Se le da una situación que veo a un amigo y no me saluda. La situación se deriva de una emoción que puede ser positiva o negativa. Si pensamos, si por ejemplo, en un momento dado, nos ponemos a pensar, pensaremos que no nos han visto o por lo tanto que no le daré importancia. Por ejemplo, cuando yo lo vuelva a ver, nuestra conducta sí será igual a de siempre. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Hay yo una adecuación de esa situación, ¿verdad? Sin embargo, nuestro pensamiento suele ser negativo y es lo que más suele predominar, ¿verdad? Y por lo tanto, muchas veces pensamos que es un mal amigo. Que la siguiente vez que lo vea, ya no voy a querer hablar con él o simplemente le voy a ignorar. Yo puedo hacer esos arreglos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el colectivo, a veces se suben la gente, nuestros conocidos, y no nos saludan? Y acá no nos ponemos a pensar estos tres modelos. Seguramente que no me dio, o seguramente que se le pasó. Bueno, la próxima vez yo le voy a saludar o no le voy a reclamar nada. O sin embargo, puedo también tener ese concepto negativo, que generalmente lo negativo siempre predomina sobre lo positivo, ¿sí? En donde yo le considero como un mal amigo, mira cómo se hace lo importante, no me ve luego, la próxima vez que yo lo vea, no voy a hablar con él. O directamente, si tengo por ahí un poquito de ira, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a reclamar esa situación. Vemos entonces que ante una misma situación, según el pensamiento y la emoción que estaba debajo, modificaremos la conducta en función a él. ¿Sí? Depende de la persona y de la emoción para que yo pueda tener un cierto tipo de función. Y vamos a hablar un poco también de lo que son las necesidades humanas. ¿Qué es lo que es la necesidad? Hablamos de emociones y también hablamos de necesidades humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene ciertas necesidades humanas. Y para eso le vamos a estudiar a un psicólogo que fue el que estudió las necesidades y es una de las terceras fuerzas, como se dice, dentro del ámbito de la psicología, porque explicó tan bien que hasta hoy en día se tiene en cuenta estas bases o esta pirámide de necesidades. Y las pirámides de necesidades vamos a estar trabajando de Abraham Maslow. El trabajo más conocido de Maslow es la pirámide de la necesidad, modelo en que se plantea una jerarquía de necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superiores. Así pues, Abraham Maslow pone que la necesidad es lo que si no se cubre o se satisface, la persona se podrá enfermar o se podrá morir, no podrá sobrevivir. De acuerdo con Maslow, su teoría sobre las necesidades humanas muestra que las necesidades están distribuidas en una pirámide dependiendo de la importancia e influencia que tengan en el comportamiento humano. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades más elementales e importantes para poder subsistir. Domina la necesidad primaria en la base. Primerito es lo primario. En tanto que en la punta de la pirámide ya se encuentran allá las más sofisticadas y abstractas, las necesidades secundarias de vida. Y vamos a ver un poco lo que son. Ahí. Sí, se me queda. Así que voy muy lento hoy. Y acá nomás vamos a ir. Esta es la pirámide de Abraham Maslow que utilizó. Y dice que yo, para ir pasando a la segunda pirámide, yo tengo que satisfacer mi primera base. Por ejemplo, la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo.
la mostaza. ¿Acaso si a mí me falta alimentación, yo voy a poder pasar al siguiente rango? No, evidentemente si no se cubre mi necesidad, por ejemplo, de respiración, de alimentación, de descanso, ¿qué es lo que voy a hacer? Posiblemente ahí me muero, ¿verdad? Entonces, una vez que sean satisfechas eso, yo voy a ir al segundo nivel, que es el primer nivel, lo básico y fundamental es la fisiológica. Sí o sí el cuerpo necesita para poder subsistir. Después la segunda escala sería la de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos morales, familiar, de salud, de propiedad privada. Ahí entra un poquito lo que es fisiológica y también un poquito lo que es emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguridad, si yo tengo alimentos, si yo tengo descanso, si yo tengo un hogar, pero estoy, por ejemplo, en un lugar inseguro, tampoco puedo sobrevivir, ¿verdad? Entonces uno necesita tener un cierto grado de seguridad, por más que estamos viviendo en una etapa insegura, justamente ahí está, ¿verdad? Ahí está el tema. Yo necesito un cierto grado de seguridad. Una vez que yo tenga eso, me voy a la parte de la afiliación. Afiliación, ¿qué es la afiliación? Sería la parte de afecto mutuo, amistad, afecto, intimidad sexual, tener pareja, tener amistades, tener gente con quien yo pueda relacionarme y sentirme bien. Ahí ya va la parte un poquito más, vamos a decirle, más emocional que fisiológica, ¿verdad? Después, en el siguiente tengo el reconocimiento, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Ahí ya va la parte emocional y prácticamente de uno mismo. Y si yo llego a hacer eso, voy a llegar a la autorrealización, que es la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Voy a lograr estar en la cima si es que logro todo esto. Y voy a ir un poquito otra vez antes. Dice que la pirámide de Maslow forma parte de una teoría psicológica que inquiere acerca de la motivación, aquello que nos lleva a actuar tal y como hacemos. Según Abraham Maslow, un psicólogo humanista, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades básicas, ¿verdad? Las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar. Es decir, que Maslow proponía una teoría según el cual existía una jerarquía de necesidades humanas y defendió que conforme de satisfacción de las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados, o sea que va de una jerarquía básica, va tratando de aumentar esa jerarquía y va a una jerarquía mucho más elevada y abstracta. Bueno, a ver, ¿qué es la adaptación del comportamiento? ¿Se acuerdan que en una parte de la pirámide decía que el ser humano ya es capaz de adaptarse del comportamiento, adaptarse, autorregularse también, ¿verdad? Dice que la definición de la adaptación conductual abarca el nivel más básico del desarrollo de cualquier animal. O sea, es lo máximo que puede hacer es adaptarse adecuadamente. Todos los seres vivos, por instinto de supervivencia y según la teoría de la evolución de Darwin, estamos en disposición de adaptarnos biológicamente para sobrevivir en el medio natural en que nos desarrollamos. O sea, si estamos aquí, acá, en este momento, es porque fuimos capaces de sobrevivir y adaptarnos al medio en el cual estamos viviendo. Igual que ocurre con la personalidad, la conducta se modula por el ambiente, que son los factores externos sociales, y por elementos biológicos o genéticos, el carácter interno, fisiológico y personal. Todo esto influye. Es una adaptación social. La adaptación conductual humana es el grado de ajuste más básico de la conducta del individuo en el ámbito personal. Esa es la adaptación personal.
pero también puede pasar en el ámbito familiar, académico, laboral o social. Ay, perdón. La conducta es un instrumento que permite al sujeto adaptarse al medio social en el que vive. El proceso de adaptación requiere memoria, facultad de aprendizaje, motivación. No es adaptarse nomás, no es adecuarse nomás, requiere también otros procesos. Esta capacidad introduce al ser humano en la siguiente fase personal. Dice que la conducta dirigida por un aspecto de superación. Durante todo este proceso conductual intervienen registros emocionales, motivación, que son motores que introduce alteración en la realidad, cognitivo, que es el aprendizaje, y sensorial, que se producen las alteraciones en los individuos. Bueno, a ver, voy a ir pasando. Pautas de conducta. ¿Qué es lo que son las pautas de conducta? Son aquellos modelos que nos sirven de guía en un comportamiento, nos indica cuáles son lo que deberíamos, cómo deberíamos de comportarnos ante cierta situación, especialmente en lo que respecta a nuestra vida comunitaria. Porque si no tenemos pauta, gente, nuestra vida va a ser un caos. La vida social nos exige tener adecuaciones, tenemos modelos al cual seguir. Es decir, si vamos a una iglesia, sabemos que existen pautas, ¿verdad? Desde el momento en que se inicia, tiene una hora de inicio, tiene una hora de fin, tiene una manera de ir a vestida, tiene ciertas reglas que hay que cumplir. ¿Sí? Por sobre todo esto nos exige en la vida social. Bueno, habla también de los tipos de conducta que pueden ser disruptivas y disruptivas también, que es necesario que tengamos, pero siempre es importante ir adecuando o balanceando. Esta parte ya no me va a tocar tiempo, gente, para poder hacer. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a estar, nos quedó una colita, que es la parte del, nos quedó una colita que es la parte de el aprendizaje, el tipo de aprendizaje. Sí, vamos a ver si es que esto se puede aprender o no, ¿verdad? Pero de eso que falta, perdón, se fue para mi señal. De hecho que falta todavía una parte a que nosotros terminemos lo que es la parte de conducta. Entonces, ahora lo que yo les pregunto a ustedes, ¿hasta acá está claro con esto? Es un poquito complicado, ¿verdad? Pero yo creo que en la próxima vamos a seguir viendo, porque ¿será que el comportamiento lo traemos en forma innata? ¿O será que el comportamiento de repente es aprendido? Y si es aprendido, ¿cómo podemos mejorar nosotros esa condición? Eso es importante manejar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que podamos mejorar esta situación? Entonces vamos a ir trabajando. ¿Quiénes son los que enseñan esto? No digo que las emociones, pero sí el comportamiento es aprendido. Y es importante saber cómo podemos mejorar, no solamente para el manejo nuestro, ¿verdad? Sino para el manejo de nuestros pacientes también. Porque de esa forma nosotros también vamos a estar orientando a los pacientes a que vayan mejorando su calidad de vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí, gente?